Radio Soberana. Lenin, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes están atentos a la Radio Soberana. Un gusto siempre poder compartir este espacio. Un gusto, asambleísta. Muchas gracias por atendernos la entrevista. Hace minutos nos manifestaba usted, vengo de dejar a mi pequeño hijo en la institución educativa. Y arranco con esta narrativa porque muchos padres de familia se van a quedar con esa misma aspiración de ir a dejar a sus pequeños, ir a dejar a sus chicos, a sus jóvenes, a sus adolescentes en la unidad educativa La Maná, porque estamos a días de arrancar un nuevo periodo lectivo, pero el mantenimiento o repotenciación que llamaron en su momento en el año 2023 estaba planificado que se concluya a diciembre o enero de este año, pero ya estamos casi mitad del año y ese mantenimiento está a medias, y la preocupación de los padres de familia: ¿cómo se educan ahora mis hijos? Usted a través de un video ya tiene conocimiento de este particular. Quienes somos padres sabemos que siempre la prioridad son nuestros hijos, ¿no? Uno hace de mamá y yo todos los días antes de empezar la jornada lo primero que hago es llevarle a mi hijo a la escuela. Y yo comparto con lo que usted acaba de decir, Lenin. Esa es la preocupación que tienen todos los padres de familia, y es realmente lamentable e incluso despreciable ver la forma en que las autoridades se han desentendido por completo de lo que está pasando en la unidad educativa La Maná, una institución además emblemática de este cantón que ha formado a cientos y cientos de ciudadanos lamanenses que ahora se desempeñan en diferentes funciones y han sido, digamos, profesionales de bien. Realmente a mí me preocupa. Hace un par de días tuve algunas denuncias por parte de algunos ciudadanos de La Maná, padres de familia, docentes incluso, que ponían de manifiesto lo que estaba ocurriendo, la difícil situación que está ocurriendo en La Maná con la unidad educativa. Son cerca de 3.500 alumnos que ahora, a días de iniciar el nuevo año lectivo, no saben qué va a pasar con ellos, no saben si van a tener una institución, los están queriendo distribuir en distintas instituciones que están alejadas del lugar donde viven. Los padres de familia, por supuesto, que están preocupados y con todo el derecho del mundo de reclamar la inoperancia de las autoridades del Distrito de Educación de La Maná, pero también de las autoridades nacionales, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Finanzas, que no han sido capaces de gestionar los recursos que eran necesarios para terminar la repotenciación de esta unidad educativa que, como digo, está al servicio de los y las jóvenes lamanenses, ¿no? Entonces, yo ayer hice una denuncia pública, pero no se ha quedado únicamente en eso. También estoy llevando adelante algunas otras acciones. He solicitado ya información tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Finanzas para saber qué pasa con la asignación de esos recursos, qué pasa con el terminar y el avanzar con esa obra que tenía que haber estado ya lista hace varios meses y que ahorita debería haber estado dispuesta y disponible para que los alumnos de La Maná, los jóvenes de esos cerca de 3.500 alumnos, puedan recibir clases de manera normal. Me parece una falta de respeto y un atropello a los derechos tanto de los alumnos como de sus padres de familia, que en muchos de los casos tienen 3 o 4 hijos en la misma institución y que ahora, como tienen que dividirles, a lo mejor al uno le mandan a una institución, al otro le mandan a otra institución, con todo lo que significa, con todas las complicaciones que esto significa. Insisto, es una irresponsabilidad, por llamarlo poco, por parte de las autoridades que tenían bajo su responsabilidad garantizar que esta repotenciación se lleve de manera adecuada. Entiendo que se han entregado solo el 50% de los recursos y que el contratista ha dejado la obra a medias. Y por desgracia esto no es algo fuera de lo común. Nos hemos encontrado ya con varios casos de obras que se están repotenciando, que no se entrega el presupuesto completo y se quedan a medias. Pasa con instituciones educativas, pasa con instituciones de la salud, con hospitales, con centros de salud, con centros básicos, pero que debería ser un derecho fundamental, el acceso a la salud, el acceso a la educación de nuestros jóvenes, que debe ser de calidad, que han estado durante varios años ya en la virtualidad y que ahora además tengan estas complicaciones, a mí me parece una falta de respeto absoluta, una irresponsabilidad. Y como digo, he tomado acciones particularmente. Hoy intentaré hablar con los otros legisladores de la provincia, porque hay temas como estos
que sobrepasan lo político, que sobrepasan lo político partidista, por decirlo de alguna manera, y que esta debería ser causa común de todos los asambleístas para lograr que se respeten los derechos de los estudiantes y, por supuesto, también de las preocupaciones de los padres de familia. Asambleísta, es complicada la realidad que vive el Ecuador, pero parece que nos vamos conformando. Ya escuchamos a diario, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales están adeudados 5 meses, 6 meses del tema de sus asignaciones. Acabamos de conversar también con una deportista que va en busca de un cupo a los Juegos Olímpicos y dice también que 5 meses están impagos. Es una realidad que viven por todo el país, pero el Ministerio de Finanzas no reacciona, no da avisos de solución. Quizá a través de la Asamblea Nacional una comparecencia del ministro para ver qué es lo que pasa y que ponga en claro cuál es la realidad del país y qué es lo que se va a solventar, porque no podemos seguir con excusas, es que no hay recursos, es que los gobiernos anteriores y demás otras cuestiones. Lenin, no podemos permitir bajo ningún concepto normalizar la incompetencia de las autoridades del Ministerio de Finanzas y del resto de ministerios y el resto de instituciones. Ellos se lavan las manos, dicen yo recién llego, yo recién estoy, no era mi responsabilidad, pero en el momento en el que asumen un cargo, ellos tienen la responsabilidad de inteligenciarse, de saber, de conocer qué es lo que está pasando en su cartera de Estado y de dar solución. Hay temas que son prioritarios, la educación es prioritaria. El darles a estos jóvenes una institución en la que se puedan formar es prioritario. Lo que no era prioritario era esa consulta popular que nos costaron 62 millones de dólares y estoy segura que con ese presupuesto había de sobra para mantener o repotenciar, por ejemplo, la unidad educativa de La Maná y no tendríamos este problema. Pero este gobierno no entiende que hay necesidades que son básicas y que son fundamentales y que están por encima de los caprichos de unos pocos. Nosotros hemos solicitado ya la comparecencia del ministro de Finanzas porque, como digo, la educación es uno de los sectores en los que está faltando la operatividad por parte del Ministerio de Finanzas, en la entrega de recursos, porque la excusa es no hay plata. Pero con esa excusa nos han tenido ya varios años. Sin embargo, vemos que sí hay plata para otras cosas que son absolutamente innecesarias. Pero para estas que son primordiales, entonces sí se lavan las manos y dicen no hay plata. Yo más bien me comprometo a seguir impulsando este proceso de fiscalización en torno a la educación y a lo que está pasando en La Maná. También hay otras denuncias respecto de presuntos y presuntas irregularidades que habría, por ejemplo, en la mancomunidad de algunas obras que se están contratando y que no se han llevado adelante de manera adecuada, que no se están ejecutando. Es decir, parece que hemos normalizado de alguna manera a los ecuatorianos que las instituciones no funcionen de manera adecuada, que no sean transparentes, cuando esto no es lo normal. No es normal que donde sea que uno investigue, que donde sea que uno pida información, haya corrupción o presuntos actos de corrupción. Entonces, si bien es cierto, como asambleísta hay algunas limitaciones para fiscalizar los GATS, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Sí hay cosas que podemos hacer y sí podemos solicitar información y hacer un proceso de fiscalización que nos permita saber, por un lado, si se está ejecutando de manera adecuada los recursos, si se están utilizando de manera adecuada los recursos de todos los ciudadanos, porque al final a ellos nos debemos, no es que los recursos son de la una autoridad o de la otra autoridad, los recursos son de los ciudadanos, por lo tanto deben ser administrados de manera transparente, así que también por algunas denuncias que he recibido estaremos fiscalizando algunos otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, en La Maná, con la mancomunidad y con las obras que se están ejecutando ahí y con algunos temas que presuntamente habrían en el municipio, igual que pasa en algunos otros cantones. Esa es mi obligación y esa es mi responsabilidad. Pero con el caso puntual de la unidad educativa, como digo, el día de ayer, después que había tomado contacto y que algunos ciudadanos me pusieron en alerta de lo que estaba ocurriendo, empezamos algunas acciones, ya hemos solicitado la información, ya hemos solicitado que nos reciba tanto el ministro de Finanzas como el ministro de Educación para que podamos conversar respecto de lo que está pasando y más que conversar, para que nos den una solución de lo que está pasando, porque no pueden bajo ningún concepto, insisto, lavarse las manos y decir que no es culpa cuando estamos viendo las dificultades que están teniendo tanto los padres de familia como los jóvenes que tienen derecho a un acceso a una educación de calidad.
Correcto, y bueno, esas son las respuestas que quieren escuchar los padres de familia, ¿no? El acompañamiento por parte, quizás puedan sumar todos los asambleístas, esperemos que los 4 asambleístas de la provincia puedan sumarse también en estos criterios y puedan ir a pedir respuestas en el Ministerio de Educación. Hay una nueva ministra que quizá está poniéndose al día, está poniéndose al corriente de las situaciones, y también al Ministerio de Finanzas para que pueda desembolsar esos 50% que falta, y con ello Lenin, quizá... si me permite, no es solo responsabilidad de la ministra, también es responsabilidad, por ejemplo, de quien esté a cargo del Distrito de Educación de La Maná, o quien esté a cargo del Distrito de Educación zonal. Es decir, no es que solo depende de una autoridad, esto tenía que ser responsabilidad, y quien tenga la responsabilidad bajo la inoperancia y la no eficacia de haber ejecutado de manera adecuada lo que correspondía y de no haber dado seguimiento, si alguna de estas autoridades ya determinó o ya vio o ya tenía conocimiento de que no se iba a cumplir con el contrato, de que no se iba a cumplir los tiempos, tenía que haber alertado con el suficiente tiempo de antelación para que las autoridades podamos tomar cartas en el asunto y no nos veamos en esta situación de que a días de iniciar un periodo lectivo, un nuevo año lectivo, recién estamos buscando a ver qué solución le podemos dar a estos jóvenes. Eso me parece absolutamente... Asambleísta, bueno, lo que han manifestado por parte de la dirección distrital es de que no es una institución descentralizada, que dependen de la centralización y por ende del Ministerio de Educación, que ellos son los que asignan los recursos, y prácticamente el Ministerio de Finanzas. Siempre entonces hay algo acá que no se hay que puede hacer, aunque sea levantar la voz y denunciar y poner en alerta de lo que está pasando, pero siempre hay algo que se puede hacer. Lavarse las manos no es excusa, estimado Lenin y ciudadanos. Perfecto, perfecto, asambleísta. En cuanto a la otra denuncia que usted también semanas atrás hizo sobre el tema de los distritos de salud en la provincia, ¿cómo avanza esas denuncias, asambleísta? Uno de ellos era aquí el de La Maná. Uno de ellos eran algunas denuncias que nos hicieron respecto de La Maná. Como ustedes tienen conocimiento, esto ya una vez que nosotros recibimos la información, recabamos la información, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía inicie las acciones que corresponden, inicie la investigación que corresponde. Yo no puedo, no está, digamos, dentro de mis funciones ni de mis atribuciones realizar una investigación de este tipo. Ya hay puesta una denuncia, nosotros pusimos junto con el asambleísta Uxa también en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue. Hay una denuncia penal puesta también por uno de los médicos que habría sido solicitado de pagar cerca de $6,000 por un puesto de trabajo. Esta denuncia también está puesta. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es dar seguimiento de cómo la Fiscalía avanza con esta investigación. Y también seguimos a través del Ministerio de Salud pidiendo información y fiscalizando y dando seguimiento de si se están haciendo cambios o no se están haciendo cambios, o qué se está haciendo al interior de los distritos para corregir estas irregularidades que se estarían llevando adelante. Perfecto. Estimada asambleísta, por doquier hay diferentes situaciones y necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y no se ha podido solventar. Otra de las problemáticas es la vialidad, que ya se viene manifestando hace mucho tiempo, el deterioro de la vía La Maná-Latacunga, y no hay quien de respuestas, y sobre todo el trabajo, que es lo que se necesita. Quizá también a ello solicitar información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que qué pasa, no hay dinero, no hay intención, no hay ganas de querer dar mantenimiento a esta vía. Realmente lo que pasa con la vialidad a nivel provincial, pero a nivel nacional, es de vergüenza. Vimos lo que pasó hace pocos días lo que está pasando en Chimborazo nuevamente con con el temporal, cómo se han afectado todavía las vías. Vimos cómo se caían el día domingo el puente que une la troncal de la provincia del Cañar con la provincia del Guayas. Vemos la vía Pujilí-La Maná, que está destrozada. Vemos la vía Aloa-Santo Domingo, que no se le da atención. Vemos la vía La Costa, que no hay atención. Entonces uno se pregunta qué pasa, qué están haciendo las autoridades que no son capaces de dar como mínimo mantenimiento de las vías, entendiendo, por ejemplo, que la vía Pujilí-La Maná ha sido una vía que está dándosele mucho más uso después de que se había cerrado la vía Santo Domingo y el transporte pesado pasa por ahí. Si no se le da mantenimiento, dentro de pocos meses vamos a tener esa vía inservible. También le he preguntado al ministro qué es lo que pasa con eso, si hay un plan de acción, si hay un plan de mantenimiento, de repotenciación, de qué es lo que van a hacer. Pero realmente las respuestas que nos dan siempre es no hay plata. O sea, y esa es la excusa. Digo, ¿habrá alguna forma
de asignar recursos. Recién aprobaron el presupuesto general del Estado, que además fue observado por la Asamblea Nacional y que no acogieron las peticiones de los cambios y las reestructuraciones que se hizo desde la Asamblea Nacional. Reducen presupuestos en todos estos ministerios y no suficiente con eso, al ministro del Transporte le acaban de encargar también ya está entretenido él con las barcazas. Está entretenido, por eso digo, o sea, no puede, no es capaz ni siquiera de resolver los problemas que le corresponden en torno a la vialidad, y ahora ya le encargan también el Ministerio de Energía Eléctrica cuando tenemos la crisis energética en el país. Entonces no se atiende ni lo uno ni lo otro. Entonces es el resultado de esta improvisación, pero le hemos preguntado al ministro, está además solicitado que comparezca a la Asamblea Nacional el ministro para que dé cuentas de lo que está ocurriendo, tanto en el tema energético, que también nos afecta, que también es importante tratarlo, porque parece que no pasa nada y nos dicen son cortes de energía, y quienes tenemos más años de alguna manera nos acordamos que antes habían los apagones, pero los jóvenes, ellos no conocen de lo que esto significa o las repercusiones que esto podría tener. En una casa, en nuestros hogares, los productos que compramos y que están en la nevera y que son perecibles se dañan, porque se va la luz, vuelve la luz, estar en refrigeración, no están en refrigeración, y eso termina afectando al bolsillo de las familias, pero termina también afectando a los productores, a los pequeños comerciantes, a los emprendedores, que muchas veces dependen del sustento de la energía eléctrica para mantener sus productos, para sacar adelante sus negocios, y a ellos, ¿quién les responde? ¿Quién les responde por las pérdidas que están teniendo durante este tiempo? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque no basta con que nos digan, ya, pues bueno, solo les vamos a cobrar la mitad de la factura eléctrica este mes, pero obvio que nos van a cobrar la mitad si estamos teniendo menos de la mitad del servicio al mes. Entonces no nos están haciendo un favor, es lo mínimo que podían hacer, y aún así nos quedan debiendo. Correcto. Entonces, sí hay alguna responsabilidad. Perfecto. Asambleísta, ya está a punto de finalizar este proceso electoral de consulta y referéndum, ya a pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral promulgue los resultados ya oficiales. Pero dentro de aquello hay el trámite que deben realizar a las reformas de la consulta popular en el Pleno de la Asamblea. El expresidente Rafael Correa el día de ayer ha manifestado de que el bloque de la Revolución Ciudadana sí apoyará las reformas de la consulta popular. Nosotros nunca nos hemos negado, siempre dijimos que la consulta popular era absolutamente innecesaria. Gastarse $62 millones en una crisis económica que tenemos en el país, en una consulta popular, para preguntar lo obvio, y que además luego iba a ser la Asamblea Nacional, como siempre lo dijimos, quien iba a tener que reglamentar todo eso. Nos podíamos haber ahorrado esos 62 millones y seguramente ya lo habríamos resuelto en la Asamblea, porque son las reformas que estaban planteadas para aprobarse a través del COIP. Y ahora, como siempre lo dijimos, eso tiene que pasar por la Asamblea y tiene que llevar los tiempos que corresponden, a pesar de que ya están diciendo que han dispuesto 60 días, pero hay trámites que llevan, hay procesos que llevan todo un trámite legislativo que debe ir cumpliendo los plazos para que esto se pueda implementar. Entonces, no es, como siempre dijimos, que se aprueba la consulta e inmediatamente ya se puede empezar a aplicar. Por nuestra parte, como bancada de la Revolución Ciudadana, no vamos a obstaculizar que esto se pueda agilitar, porque finalmente es lo que decidieron todos los ecuatorianos, lo que decidimos todos los ecuatorianos, y es nuestra obligación darle respuesta a esto. Pero sí dejar en claro lo que siempre dijimos, era una consulta popular inoficiosa, inservible, porque al final la Asamblea Nacional iba a terminar resolviendo ese tema. Pero esta consulta tenía dos joyas de la corona, que eran la pregunta D y la pregunta E, que nosotros siempre dijimos. El trabajo por horas y el arbitraje internacional eran el corazón de esta consulta. Y esas preguntas las perdió el presidente. Y eso debería hacerle entender, o debería ponerle a pensar respecto de cuáles son las prioridades de los ecuatorianos en este momento. Los ecuatorianos, y no solo una organización política o una organización social. Todos los ecuatorianos le dijimos no, basta, presidente, basta de seguir utilizando las excusas de la seguridad para satisfacer caprichos personales. Ahora ya el presidente no va a tener ninguna excusa, ya tiene su consulta, ya se le han aprobado las leyes económicas urgentes en la Asamblea Nacional, ya tiene todas las herramientas y no va a tener el pretexto de decir que no tiene las herramientas que necesita para trabajar en la erradicación de la inseguridad.
Ya no queremos más excusas, ahora los ecuatorianos queremos resultados porque le hemos dado las herramientas para que él pueda trabajar, que es lo que siempre estaba solicitando. Muy bien, asambleísta, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista y estaremos atentos a la información, a este acompañamiento que pueda realizar con los padres de familia, sobre todo en las gestiones para solventar esta problemática en la unidad educativa La Maná. Agradecerle a usted, Lenin, la invitación, siempre a los órdenes, con todo gusto les estaremos haciendo llegar tanto a los medios de comunicación, a quien solicite la información que nos entreguen, y estaremos informando y acompañando en las acciones que podamos tomar para defender los derechos de los estudiantes y el derecho al acceso a la educación que deben tener los jóvenes de nuestra provincia y de manera particular los jóvenes del Cantón La Maná. Seguramente en los próximos días voy a estar allí en el cantón para poder acompañarles tanto a los padres de familia como a los docentes y a quien requiera, a las autoridades que se quieran sumar. Esto no se trata de egoísmos ni de yo quiero solita hacerlo. Mientras más nos sumemos, mientras más podamos reclamar y podamos aunar esfuerzos para sacar adelante esto, bienvenido sea. Así que mi compromiso está ahí, enviarles un abrazo cariñoso a todos quienes nos han escuchado el día de hoy. Una excelente mañana para usted, muchas gracias. Era la asambleísta por la provincia de Cotopaxi, la psicóloga Ana Herrera, asambleísta del bloque de Revolución Ciudadana, dándonos a conocer sobre el tema de la educación que está complicada aquí en nuestra ciudad. 7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32.